Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Tema: ¿cómo las mujeres en embarazo enfrentan la realidad de la maternidad? La palabra oprimidos hace referencia a la aflicción, humillación a la que se encuentra sometido un individuo o una comunidad. Los oprimidos sufren algo llamado deshumanización, que consiste en la pérdida de esperanza, dada por las diferentes situaciones que vive el individuo al ser oprimido o carecer de esperanza, lo cual conlleva a ciertas adicciones como lo es el alcohol, las drogas e incluso la depresión. Pérdida de autoestima. Es cuando nos sentimos a nosotros mismos como personas no valiosas. Actitudes destructivas. Estas surgen a partir de las situaciones que conllevan a pensamientos y emociones negativas que nos rodean a partir del entorno en el que se vive. Los oprimidos también sufren algo llamado fatalismo, otro concepto que genera un pesimismo constante ante todas las situaciones que rodean al individuo, a tener pensamientos como nada puede cambiar o el decir así lo quiere Dios, porque no se tiene la capacidad de pensar en respuestas. Los oprimidos también sufren algo llamado incapacidad, lo cual conlleva hacer comentarios negativos y ponerse en postura del decir no puedo o no sirvo para hacer las cosas, el creerse incapaz o terco para realizarse, lo cual también se podría considerar como una degradación personal. Por respuesta de los conceptos fatalismo, incapacidad y deshumanización está la dominación, sinónimo de domesticar. El concepto dominar o domesticar busca adormecer la conciencia, lo cual hace referencia al no tener pensamientos propios, sino la influencia de los opresores, el hacer y pensar solo lo que éstos digan. Infundir temor es la forma en la que el opresor es visto por los demás individuos, debido a que demuestra ser una persona que manda o la más fuerte dentro del conjunto de personas, lo cual se siente con el derecho de opinar y en libertad de que los demás hagan o sigan sus palabras. Acostumbrarse a no opinar. Puesto que el oprimido se siente terco e incapaz ante su opresor, prefiere quedarse callado, ya que no considera de importancia lo que pueda decir y refiere a obedecer y seguir quien considera como la persona encargada o la que manda sobre él, es decir, su opresor. Generar desunión. Es la estrategia que usan los opresores en sus víctimas para que éstos no puedan contar con ningún apoyo o relación que les permita salir de la opresión y liberarse personalmente. Opresores y oprimidos. Los opresores son quienes piensan que todo el tiempo tienen la razón, además de ser falsamente generosos con los oprimidos, puesto que buscan mantener su poder sobre estos. Los opresores están convencidos de valer más que los otros individuos, de creerse el centro de todo, creer que todo lo saben y que para ellos son quienes mandan. Estos siempre se sienten con el poder de dominar y oprimir a los demás, mientras que los oprimidos no tienen la capacidad propia de pensar ni de tomar decisiones, puesto que se creen que todo lo hacen mal y deben seguir solo lo que diga su opresor, lo cual se vuelve adictivo al asistencialismo, de lo que se considera como las órdenes o pautas impuestas por su opresor, y peor aún, los oprimidos admiran a sus opresores, tanto así que desean ser como ellos.
Su realidad los conlleva a no valer nada y ser menos que los demás. Se consideran a sí mismos como quienes obedecen y no saben nada, puesto que lo correcto se le considera como lo que diga o haga su opresor. Estos no se sienten ni con culpa ni vergüenza por su situación, llegándose a acomodar a esa realidad. A los opresores les interesa mantenerse en un plano de superioridad e incrementar su poder, y para lograrlo se requiere de seguir teniendo a los oprimidos bajo su control. Es decir, mientras más opresión haya, el oprimido será más obediente hacia las personas que considera como su líder o el mejor, es decir, su opresor, quienes dominan a los oprimidos y estos obedecen. Sistema opresor. Este se basa en tres conceptos: injusto, deshumanizante y violento. Para la marcha de este sistema opresor se requiere de mantener dóciles, calladas y dormidas a las personas oprimidas por medio del dominio que no los deja ser libres. De acuerdo a la explicación de la pedagogía del oprimido expuesta por Paulo Freire, podemos relacionar el tema cómo las mujeres en estado de embarazo enfrentan la realidad de la maternidad de la siguiente forma. Un ejemplo para ello sería que después de que la madre termine su proceso de embarazo y pasar a la lactancia y crianza de su bebé, surgen tantas críticas como apreciaciones en la forma en cómo ella se comporta o cómo cría a su bebé. En cuanto a las críticas, hacemos referencia a las diferentes situaciones que puedan pasar alrededor, como el decir que es madre soltera o que es una madre joven, puesto que con el proceder del tiempo y que su bebé vaya desarrollando comportamientos, en casos de ser negativos, la sociedad lo relacionará con la falta de una figura paterna o la poca experiencia, puesto que se considera el primer factor supuestamente de la mala crianza de la madre, por lo cual se le juzgará y criticará durante su proceso de crianza, haciendo la sociedad tener el papel de opresor, ya que puede que la madre se deje influenciar por este e incluso dude de su maternidad y considere cierta de estas críticas negativas que surgen en la sociedad respecto a la crianza que ella ofrece como madre. Esta se sentirá sometida a las malas decisiones o decisiones espontáneas, y aún peor, puede que después de salir de este proceso de opresión de la madre, ésta se convierta en opresora, generando comportamientos negativos que puedan afectar a su hijo, dándole el papel de oprimido. Y es aquí cuando aplica el decir que el objetivo que más anhela el oprimido es dejar de ser sometidos y humillados para convertirse en opresores. Gracias. Entendemos por epistemología del sur esa búsqueda de conocimientos, esa búsqueda de criterios de validez que otorgan credibilidad y visibilidad a las prácticas cognitivas de los grupos sociales y pueblos que han sido victimizados y explotados históricamente por el colonialismo y el capitalismo. Cuando hablamos del sur, hacemos referencia a un lugar imaginario o como una metáfora. Boaventura nos menciona y habla de tres premisas. En la primera premisa nos da a entender que debemos conocer nuestro entorno y nuestro contexto social. Si no se hace esto, la comprensión de nuestro entorno no sabremos cómo funcionan nuestras dinámicas sociales. Para el que haya justicia,
Debe entenderse nuestro entorno y contexto social desde nuestras raíces, nuestros orígenes. Apropiarnos de nuestras culturas, no dejarlas pasar ni dejarlas a un lado. Gracias a esta colonización se han creado estándares sociales de qué color de piel es más bonita o qué tipo de cabello o cosas así que no existían en nuestros ancestros ni culturas ancestrales. Por ejemplo, siendo un ejemplo del colonialismo, es siendo Colombia un país productivo en el sector agrícola, prefiere traer los productos importados, sabiéndose que Colombia es uno de los mejores productores respecto al sector agrícola. Segunda premisa. Para esta ya no existe la idea de un colonialismo en el que somos oprimidos, en el que somos gobernados y no son dueños de nosotros y nosotros no somos sus esclavos. Normalmente en nuestras vidas cotidianas. Pero ahora tenemos ese pensamiento y estamos sumergidos en el colonialismo que es menos perceptible. Y tenemos el pensamiento de que somos libres, autónomos y independientes, cuando no es así. Por ejemplo, actualmente he escuchado mucho los comentarios de estoy esperando para irme del país o no me quiero quedar acá porque esto no tiene futuro. Comentarios así, en vez de unirnos y fortalecer nuestras culturas y nuestros orígenes, porque es lo que nos define a nosotros como lo que somos, latinoamericanos. Entonces, en vez de irnos y abandonar todo para que se sigan perdiendo esas costumbres, creencias y culturas que nos han formado, que de por sí ya se han abandonado, porque no es mentira que algunos indígenas ya no se apropian de las culturas más cercanas a ellos, sino que están también abandonando esos sectores o comunidades en las que están para salir a esa industrialización, ya despojándonos de lo que nos hace latinos. En esta aportan a la transformación social, ya que nos deja ver más allá de lo común. Cuando estamos en nuestra llamada zona de confort, nos cerramos a lo que solamente vemos alrededor, por encima, y no nos adentramos en lo que verdaderamente debería importarnos. No nos cuestionamos cuáles son nuestros orígenes, nuestros significados ancestrales, lo que nos representa. No podemos ver lo que pasa a nuestro alrededor ni lo que está pasando con nuestras culturas. Nosotros nos podemos adentrar en las culturas sin la necesidad de hacer lo mismo que ellas, sin insultarlas, apoyándolas y respetándolas, teniéndolas en cuenta, no faltándoles al respeto. El Estado normalmente a veces prefiere desalojar quitarlos de su territorio, ponerlos a un lado por industrializar ese terreno o cosas así. Eso debería cambiar porque ellos están siguiendo la cultura ancestral de nosotros, de donde provenimos, nuestros orígenes. Actualmente se ha estado perdiendo eso por lo mismo, porque no los apoyamos, sino que los dejamos a un lado y no les damos el valor que se merecen. Boaventura también habla de una llamada ecología de los saberes, y esta consiste en la recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales, dándoles validez. Actualmente dejamos de lado nuestros conocimientos culturales por apropiar los conocimientos europeos. Entonces, esta ecología de los saberes
lo que hace es recuperarlos y dándole validez para asimismo utilizarlos como herramienta alternativa para salir de la colonización. Pensamiento abismal. Este pensamiento consiste en un sistema que establece una línea que separa dos universos, el universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. El otro lado de la línea tiende a desaparecer por ser inexistente, pasa a ser inexistente. Esta línea radica en el pensamiento de que lo anormal, que es el otro lado, es lo que está fuera de lo común o lo que podemos decir que no existe. Como los estándares se denomina lo que está mal y lo que no. Un ejemplo del pensamiento abismal en concordancia con la comunidad es que sabemos que normalmente en nuestra sociedad actual es muy común ver que la mujer queda en estado de embarazo en cierto tiempo, de 25 a 30 años, es lo más común. Pero ¿qué pasa cuando una mujer más joven queda en estado de embarazo? Según los estándares sociales, al ser más joven, va a ser tachada o va a ser discriminada y juzgada por la misma sociedad al quedar embarazada en una edad no apta para estarlo. ¿Qué pasa con esto? Ahí podemos ver influenciado la línea que divide los universos, que se encarga de decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque por parte del término ancestral y en nuestras raíces era muy común ver a una mujer en estado de embarazo a los 15 años, ya que era esta la etapa, empezaba su etapa de vida. Tenían muchas costumbres, creencias y tradiciones que lamentablemente hoy en día se han ido perdiendo por causas del pensamiento europeo y los estereotipos de este tipo. También se puede hablar de la medicina natural para las mujeres embarazadas en la época ancestral, ya que para esto, para la mujer tener acceso a medicinas o medicamentos, se tenían que ir a un naturista o una persona encargada de determinar qué hierbas o qué vegetales son buenos para su estado de embarazo. No como actualmente dejamos de un lado las plantas medicinales y la medicina natural por lo que nos enseñan solamente en la medicina moderna, perdiendo el conocimiento de nuestras culturas, nuestras raíces y nuestros orígenes ancestrales. Muchas gracias.